Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy quiero hablarte sobre la ley de la segunda oportunidad, que bueno, no deja de ser un nombre que me he inventado yo para describir un tipo de comportamiento que tienen algunas acciones en bolsa a nivel técnico y que una vez lo entiendas, desde luego que puede hacerte ganar bastante dinero o al menos darte un nuevo prisma o una nueva forma de ver estos temas que en definitiva se va a traducir sí o sí a largo plazo en unas mayores rentabilidades. Pero antes de comenzar a entrar de lleno con este episodio, quiero comentarte un par de cosas. En primer lugar, perdón por mi voz, sí que es cierto que yo me noto peor de lo que luego se escucha, pero tengo la voz un poco fastidiada. Ya sabéis que ayer por la noche llegué a casa, volví, ya que pues desde el lunes he estado en el Mobile World Congress en Barcelona, que es una de las mayores ferias tecnológicas. He ido ahí, he sido el pesado que le ha preguntado a absolutamente todo el mundo que había ahí de los stands, que qué tal su empresa, que cómo lo veía, que cuáles eran sus ventajas competitivas. Bueno, yo si hubiese sido uno del stand de Dell o de Amdocs o de Nagarro o de quien sea, de Snowflake, me hubiese echado de ahí. Gracias a Dios la gente es más amable y tiene más paciencia, así que bueno, me dediqué a patearme la feria y a preguntarle a muchísimos encargados de empresas que cotizan en bolsa. Y de hecho la mayoría lo hacen, de las que estaba ahí. Recuerdo que estaba Amdocs, Nagarro, Snowflake, estaba, bueno, por supuesto las grandes, ¿no? Estaba Xiaomi, estaba Huawei, estaba... Ahora no me viene a la cabeza más, pero bueno, que había, bueno, por supuesto Google, Meta, etcétera. Había muchísimas, decenas, bueno, en veintenas se contaban. Y ahí estuve yo preguntando a AMD, ARM, bueno, un montón. Y estuve ahí mirando a ver las novedades, porque al final, pues, no deja de ser trabajo. Porque siempre le puedes sacar a alguien cosas interesantes que quizás tú no sabías. Entonces, he estado en el mobile, lo que iba diciendo, por ello que no he podido compartir tanto contenido como de normal hago, tanto en este podcast como en redes sociales, que por cierto, me podéis seguir en Instagram, @arnau_nogués, o en la cuenta nueva que me creé, donde subo mucho más contenido, que es @arnau_invertirbolsa, tal cual como suena. Pues por eso, que me disculpéis por ello y por la voz que llevo de estar ahí gritando. La verdad es que ha sido una experiencia muy buena, muy fantástica, pero bueno, pues al final todo el mundo tiene resaca después de estas cosas. Quiero dar también un agradecimiento a los de Dell, porque en su stand, a diferencia de la mayoría de empresas donde mostraban sus productos, Dell, la empresa de ordenadores, no solo mostraba sus productos, sino que además repartía cerveza gratis. Así que eso sí que estuvo muy bien. Y nada, pues un abrazo a los ingenieros de Dell, que también les estuve dando la chapa. Bien, también quiero comentar, y con esto ya luego, de verdad, os prometo que ya entramos de lleno con el episodio, pero hemos acabado febrero, ya estamos en marzo de 2023. Cómo pasa el tiempo y como es normal, pues en Boring Capital hemos publicado nuestras rentabilidades y nuestras operaciones que hemos hecho este mes de forma pública en nuestra web para que cualquier persona, sea cliente o sea no cliente, sea alguien que quiere darse de alta como cliente o sea alguien que simplemente tiene curiosidad, pueda ir y verlo. Como todos los meses, ya sabéis que Boring Capital estamos muy comprometidos con la transparencia y con ser lo más sinceros posible. Por ello llevamos ya pues mucho tiempo, no solo en el negocio, sino también publicando de forma consistente nuestras rentabilidades, tanto positivas como negativas, ya que pues tratamos un poco de acabar con este estigma, ¿no?, que hay en el mundo de las finanzas, de mucho humo, mucha estafa. Bueno, pues nosotros tratamos de combatirlo con la mayor transparencia posible. Así que para ver este informe de operaciones en febrero, puedes ir a boringcapital.net y ahí pues bajas un poquito y te saldrá un botón de ver operaciones, o puedes directamente dirigirte al link que te voy a dejar aquí abajo en las notas del episodio, haces clic y directamente te lleva al informe. Muchas gracias de todas formas a los que ya lo habéis visto, a los que lo habéis leído, a los que mandáis apoyo, a los que estáis ahí y por supuesto a los más de 260 clientes, si no me falla la memoria, que están en Boring Capital. Muchas gracias, amigos, y trabajamos todos los días por vosotros. Y ahora, dicho esto, 4 minutos y medio más tarde, vamos a hablar sobre la ley de la segunda oportunidad en bolsa.
La ley de la segunda oportunidad, como he dicho antes, no es otra cosa que un nombre inventado que le he puesto a un tipo de figura técnica. Y es que fijaros, siempre hemos hablado tanto en este podcast como en redes sociales, como incluso en los cursos, ¿no? Tanto el premium de Boring Capital como el gratuito. Hemos hablado de los patrones técnicos que tienen que ser lo más puros posible. Y sí, es cierto, a mí personalmente me encantan los patrones técnicos que son claros, concisos y puros, prácticamente de libro. Por ejemplo, un cap and handle sin mucha simetría, ¿no? Que rompa perfectamente, etc. Pero lo que no he comentado muchas veces, y es algo que realmente yo aplico de forma muy constante en mi operativa, es dar una segunda oportunidad a aquellos valores que han roto en el pasado, por ejemplo, un cap and handle, pero esa rotura falló. Y es que muchas personas de las que estáis escuchando esto, estoy seguro que cuando entráis en una empresa o cuando estáis viendo una acción que rompe por ejemplo, cap and handle o una rotura de máximos, la que sea, un VCP, rompe y luego falla esa rotura, es decir, hace un squat, un pullback, pero pierde soporte y a ti te salta el stop, muchos de vosotros lo que hacéis es ya dar por mala esa empresa, decir, bueno, esto ya digamos que ha roto esa pureza del patrón técnico y ya no sirve, entonces la quitáis de la watchlist, etcétera. Y esto es algo que yo hacía hasta hace 3 años, tampoco hace tanto que empecé a darle una segunda oportunidad a los valores. Y es que me he dado cuenta, y esto pues al final te das cuenta, o bien porque lo escuchas en un episodio como este, o bien porque estás más de 8 horas de tu día todos los días viendo acciones y al final te das cuenta de esto. Pero me di cuenta de que muchas acciones que inicialmente fallan esa rotura, que pues fallan el cap and handle y se vuelven a meter dentro de resistencia, si realmente los fundamentales que hay detrás, que de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? De que es una buena empresa, es muy probable que de producirse otra rotura sea exitosa y salga bien. Y normalmente esto suceda en un plazo de entre 1 y 3 semanas desde que la primera rotura ha fallado. ¿Y por qué hago este episodio ahora mismo? Bueno, pues porque esta semana hemos tenido el ejemplo de Axon. Axon Enterprise es una empresa que se dedica a hacer, pues armas no letales y demás equipos de seguridad para policías, tales como tasers eléctricos o pues cámaras de seguridad para que las lleven los policías en los chalecos y graben todo lo que ocurre. Pues es una empresa que se dedica a esto. Y bueno, si la veis, tenéis la oportunidad de verla, podemos ver cómo desde 2011, que valía $3, la empresa no ha dejado de subir hasta los 220 que está ahora mismo. Perdón. Y desde aproximadamente 2020, la empresa comenzó a acelerar sus earnings, sus resultados, de forma vertiginosa. Sus EPS, sus beneficios por acción, su facturación, empezó a incrementarse y a acelerarse mucho más. Y ya sabéis que nosotros, al menos en Boring Capital y al menos yo en mi operativa, lo que buscamos siempre son empresas que pinten bien técnicamente, que hayan roto alguna figura importante, por supuesto, con volumen, con un RSI que nos indique interés técnico, por supuesto, pero también que tengan una aceleración de beneficios por acción, que tengan, digamos, un motivo subyacente por el cual esa acción está subiendo y debería seguir subiendo. Bien, pues volviendo al caso de Axon, y si tenéis la oportunidad de poner el gráfico diario, la verdad es que es muy ilustrativo, podemos ver cómo el día 2 de febrero realizó una rotura de resistencia y de hecho son máximos históricos, rompiendo una base de aproximadamente 3 años, algo muy positivo y además con un volumen interesante después de haber presentado unos resultados fuertes y de haber hecho pues la respectiva consolidación. Es cierto que en ese momento nosotros compramos acciones de Axon en Boring Capital. ¿Por qué? Pues cumplía toda la criteria que nosotros tenemos. Lo dicho, rotura de máximos, un VCP, volumen, resultados buenos, una buena empresa. Compramos, por supuesto que hay que comprar. Pero desgraciadamente los posteriores días nos saltó el stop loss. Creo que le perdimos un 3%, 3,5%, algo así. No sé, podéis ir a verlo, no lo recuerdo ahora mismo, podéis verlo en los informes de rentabilidad que os he comentado. La cuestión es que nos saltó el stop loss y de hecho hizo un movimiento muy raro. La empresa ese mismo día llegó a caer un 10%. Luego sí que es cierto que se recuperó un poquito, pero cayó un 10%. Aquí cualquier persona normal o la mayoría de la gente lo que haría sería, pues olvidarse de Axon y a otra cosa mariposa, que está bien, no digo que esté mal, pero aquí hay que aplicar
la ley de la segunda oportunidad. Y es que hay que mantener en watchlist Axon. ¿Por qué? Porque en los siguientes días Axon siguió, consolidando cada vez más cerquita de máximos hasta que ayer rompió y subió un 10% en tan solo un día. Y de hecho, yo no la compramos en Boring Capital, pero sí que puse en Instagram una captura de pantalla de Axon antes de que abriese el mercado diciendo esta va a dar dinero en el corto plazo. Y efectivamente, subió un 10% el mismo día con muchísimo volumen. Y este es un claro ejemplo y un ejemplo reciente, de hecho es tan reciente que es de ayer, de que una empresa que haya tenido un fail o que haya fallado esa rotura en primera instancia no debe descartarse, sino que debe seguir considerándose al menos durante un plazo máximo de 3 semanas. Obviamente, si cae y la configuración se destruye, pues ahí olvídate. Pero si la acción sigue, contrayéndose, sigue consolidando cada vez más cerquita de esa zona de resistencia, que es lo que tantas veces hemos visto, es muy probable que, insisto, si la acción realmente tiene unos fundamentales importantes e interesantes, termine por romper. Y es que, y con esto ya quiero terminar, no quiero extenderme tampoco mucho, pero a veces pensamos que si el gráfico no es 100% perfecto, un cap and handle de libro, o que si ha tenido alguna roturilla antes fallida, ya no sirve. Y nada más lejos de la realidad, amigos. El mercado, cuando nosotros analizamos el price action, que se llama del precio de una acción, la que sea, de un activo, no tiene por qué ser perfecto. En ocasiones lo es, y genial, pero no tiene por qué ser perfecto, porque al final en el mercado pasan muchas cosas. En el mercado puede haber alguna noticia, no tiene por qué ser de la empresa, sino uno de la Fed que ha dicho X, y por ello pues el mercado se contraya de forma brusca y las empresas se ven afectadas. De verdad, hay que darle más oportunidad, hay que tener menos exigencia, por así decirlo, en este tipo de valores para darles al menos una segunda oportunidad de cara a seguir mirándolas. Es un poco controversial porque siempre he dicho que hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener un análisis minucioso de las empresas, sí, sobre todo a nivel fundamental y sobre todo análisis de riesgos, que de hecho creo que haré un podcast, si no lo he hecho ya, hablando del tema, pero también tampoco hace falta ser un talibán en el sentido técnico de que, oye, que es que si ha roto ya no, o si ha tenido un fail ya no, o es que si no es perfecto la línea horizontal ya no. Porque, amigos, el mercado es imperfecto. El mercado no deja de ser la interacción entre compradores y vendedores. Y somos humanos y somos imperfectos. Entonces, simplemente con este podcast te quería decir que si tú estás siguiendo una empresa que ha fallado la rotura, pero, que la mantengas unas 2-3 semanitas más en la watchlist para ver qué hace, porque muchas de las empresas que fallan una rotura en primera instancia, en las siguientes semanas consolidan y luego terminan por romper al alza. Y es en esa segunda oportunidad donde puedes llegar a no solo recuperar el dinero que has perdido en, la primera entrada, en ese fail, en esa fallo de rotura que has realizado, sino que además puedes terminar positivo y muy positivo. Sobre todo, insisto, si la empresa es de calidad a nivel de crecimiento y a nivel fundamental. Espero que a partir de este podcast que acabas de escuchar les des más oportunidades a esas empresas que inicialmente dirías, oye, esto ya está feo, ya se ha roto el gráfico, ya no mola, dale otra oportunidad porque desde luego que me lo vas a agradecer. Así que muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Te recuerdo que si quieres echarle un vistazo a nuestras rentabilidades en febrero de 2023, totalmente transparentes, ya te adelanto que no ha sido un mes idílico, de hecho hemos roto nuestra racha, llevábamos casi 4 meses consecutivos sin perder ninguna operación, llevábamos más de 6 meses seguidos ganando dinero todos los meses. En febrero es cierto que también el mercado ha estado muy complicado, pero tampoco hay que quitarse responsabilidad, pues hemos tenido un poco, no patinazos, pero sí que hemos tenido pues un par de operaciones en negativo. No hemos perdido más de un 4% por operación, por supuesto, siempre riesgo controlado. También hemos ganado en algunas bastante, como en SMCI. Bueno, no quiero liarte más, vete ahora mismo a leer
ese informe y juzga por tus propios, por tu propio criterio. Si quieres hacerte cliente de Boring Capital, de nuevo desde nuestra página web boringcapital.net puedes acceder a toda la información y también darte de alta como cliente. Recuerda que el servicio de media, estadísticamente, en estos más de 3 años que llevamos dándolo, se paga solo a partir de unos 2.000, 3.000 euros de cartera. Así que nada más, chicos, un abrazo y muchas gracias por estar un día más. Chao.